Buenas noches, estimados alumnos. Mientras se va uniendo el resto, vamos a ir ordenando algunas cosas. Hoy día tenemos una de las últimas clases, así es que vamos a darnos unos 5 minutos más para pasar la asistencia y poder empezar con esta clase que a veces vamos a tratar de resumir lo más posible. En el Classroom hemos dejado algunos artículos que pueden revisar o que deben haber estado revisando. Cinco minutos más y pasamos lista.
Ok, muy bien, buenas noches. Hemos pasado asistencia, así que vamos a empezar con la clase ya. Hace muchísimos años, casi 2000, los babilonios pudieron plasmar, ¿no?, la vesícula y el conducto cístico y el colédoco de las ovejas en un modelo de barro. Y eso se encuentra en un museo. Sin embargo, siempre la historia, la primera operación de vesícula, en América, por supuesto, ¿no?, fue llevada por John Bobs, un docente en cirugía, por lo que se le considera el padre de la colecistostomía. Y obviamente las cosas a veces ocurren por algún azar del destino, en este caso por una equivocación. Él pensó que estaba interviniendo quirúrgicamente un quiste ovárico y drenó un líquido claro y cálculos, y era la vesícula. Hizo una colecistostomía, como vamos a ver después. Sin embargo, Kocher en 1878 realiza la primera colecistostomía, esta vez de manera terapéutica, ¿no?, para tratar un piocolecisto o empiema vesicular. En esos tiempos era difícil operar la vesícula, no se tenía idea de la colecistectomía. Por lo tanto, Kocher hizo una colecistostomía, un drenaje de la vesícula que estaba infectada. Sin embargo, otro de los grandes cirujanos de antaño, Halsted, es el que primero intervino la vía biliar, ¿no? Y lo interesante que fue en su madre, pues tuvo una colangitis y tuvo que drenar prácticamente esa masa que se palpaba en el hipocondrio derecho, ¿no?, que al final era la vesícula. Sin embargo, la primera colecistectomía, ya no colecistostomía, sino colecistectomía, extraer la vesícula, fue realizada por Langebusch en Berlín en el año 1882, ¿no? Obviamente, para llegar a este gran paso, tuvo que hacer muchas disecciones en cadáveres para poder después realizar la primera colecistectomía abierta, ¿no? Posteriormente, ya a partir de 1900, se empezaron a realizar bastantes colecistectomías, ¿no?, en vez de colecistostomías para el cálculo de la vesícula, ¿no?, porque antes de ello solo se realizaba colecistostomía, apertura de la vesícula. Y empezaron a presentar trabajos de investigación, casuísticas, ¿no?, de miles de casos, y la mortalidad empezó a disminuir cuando se empezó a generalizar esta técnica. También en América Latina cabe destacar la participación de un gran cirujano que ustedes deben recordar y deben saber, Pablo Medici, argentino, ¿no? Él es el padre de la colangiografía, método que todavía se utiliza bastante para ver la vía biliar, ya sea por el conducto cístico o a través de un tubo en T o lo que se llama sonda de drenaje Kerr, ¿no? Acá tenemos una foto cuando este cirujano argentino realizaba sus primeras colangiografías, especialmente en la coleocolitiasis, especialmente en los casos, especialmente esto del síndrome de Mirici. Hay un síndrome o síndrome de Mirici, ¿no?, en honor a su nombre, ¿no?, en el cual el cálculo se enclava en la zona del cuello y hace cuerpo con el colédoco, de tal manera
que produce una colecistitis aguda y a la vez produce ictericia. No sé si hay algún problema, si estamos todos bien. Cualquier cosa me avisan o me cortan sin ningún problema, ¿ok? Bueno, seguimos entonces. No sé si he puesto la grabación. Creo que no. Vamos a poner la grabación. This call is now being recorded. Actualmente, la mayoría de colecistectomías son generalmente por cálculos en la vesícula. Y generalmente estos cálculos en la vesícula deben ser sintomáticas o por alguna complicación que puedan dar estos cálculos. Por ejemplo, una colecistitis aguda, una colangitis por ictericia obstructiva, y la mayoría de operaciones que se realizan son de manera laparoscópica, ya no abierta. Sin embargo, los cirujanos deben de conocer la colecistectomía abierta. La gran mayoría de colecistectomías abiertas que se realizan ahora generalmente es cuando se convierte una cirugía laparoscópica a cirugía abierta. Es por eso que el cirujano debe conocer las dos técnicas. Si bien es cierto, la que más se practica es la laparoscopia, la cirugía abierta todavía tiene importancia y mucho más cuando tienes que convertir ante el caso de una cirugía difícil por inflamación profunda o cuando no se reconoce la anatomía. Eso es muy importante. Recordemos rápidamente algo de la anatomía vesicular para de esa manera ir de frente a lo que es la técnica quirúrgica, ¿verdad? Tenemos al hígado, tenemos a la vesícula biliar en el segmento 4-5 del hígado, que a su vez, ¿no?, drena a través del conducto cístico, uniéndose con el conducto hepático común, ¿no?, para formar lo que llamamos el colédoco, ¿no? Este colédoco va a drenar en la segunda porción del duodeno junto con otro conducto que es el conducto de Wirsung del páncreas, ¿sí? Por otro lado, este conducto hepático común se divide en dos, en hepático derecho y en hepático izquierdo, que drenan la bilis de todo el territorio hepático. ¿Ok? Es importante reconocer esta anatomía porque para fines de la cirugía, sea laparoscópica o sea abierta, es muy importante. La arteria cística, ¿no?, viene a ser rama de la arteria hepática derecha, ¿no? Y vamos a tener ahí la arteria cística que va a irrigar a toda la vesícula. Esta arteria hepática derecha sale de la arteria hepática común, que a su vez viene del tronco mesentérico. Debemos de reconocer algunas cosas dentro de la anatomía vesicular, por ejemplo, las partes que tiene la vesícula. Y para eso diremos que más o menos tiene un promedio de volumen de 50 centímetros, ¿no? Esta parte final se denomina fondo de la vesícula, que generalmente está compuesto por músculo que también tiene la vesícula, ¿no? Por otro lado, en el centro vendría a estar el cuerpo vesicular. En la parte cerca al conducto estaría lo que se llama el infundíbulo, que muchas veces ustedes lo pueden conocer o pueden encontrar como bolsa de Hartmann. Esta bolsa de Hartmann es una especie de cuerpo, es elástico, por eso se distiende a veces, ¿no? Y va a terminar en lo que se llama el cuello de la vesícula, que vendría a ser esta parte de acá. Este cuello de la vesícula va a drenar en el conducto cístico, y ese conducto cístico se va a unir con el conducto hepático común para formar el colédoco y drenar en el duodeno. Recuerden muy bien esta anatomía porque esta anatomía es importantísima para la técnica quirúrgica. Acá vemos que también hay relación con el páncreas, ¿no?
relación con el duodeno, por supuesto, ¿no? En todo el trayecto hay una parte que se visualiza de la vía biliar y hay una parte que no se visualiza de la vía biliar. Bien. Hay que recordar dentro de la anatomía algunas consideraciones importantes como los triángulos que se presentan o los triángulos anatómicos. Y vamos a definir dos triángulos anatómicos. El triángulo hepatocístico, que vendría a ser este triángulo mayor, el de acá. Este vendría a ser el triángulo hepatocístico, ¿no? El más grande, compuesto como base por el borde del hígado. Uno de sus lados viene a ser el conducto cístico y otro de sus lados el conducto hepático común, ¿no? El conducto hepático común junto con el conducto cístico y el borde del hígado se denomina triángulo hepatocístico, ¿correcto? Por otro lado está el triángulo de Calot, que vendría a ser este más pequeño. El triángulo de Calot estará determinado por el conducto cístico, por el conducto hepático común, pero la base del triángulo será la arteria cística. Por lo tanto, diremos que dentro del triángulo hepatocístico encontraremos a la arteria cística, la arteria hepática y a veces el conducto hepático derecho. El triángulo de Calot tiene como base de su triángulo a la arteria cística. ¿Ok? Recordar entonces esa anatomía que es muy importante. Acá tenemos, por ejemplo, el triángulo de Calot, que vendría a ser el conducto cístico, el conducto hepático común y como base la arteria cística. ¿Ya? No olvidar eso y no confundir con el triángulo hepatocístico. El triángulo hepatocístico, la base vendría a ser el borde del hígado y los lados serán igual el conducto cístico más el conducto hepático común. Esto es muy importante porque vamos a identificar las estructuras cuando nosotros realicemos la colecistectomía. La vesícula biliar está irrigada, como hemos dicho, por la arteria cística. Acá tenemos la arteria cística, rama de la arteria hepática, ¿no? Generalmente derecha, ¿no? Que a su vez es rama del hepático común y que nacen del tronco celíaco. El colédoco tiene una irrigación alrededor a horas 3 y a horas 9 y se forma una red vascular a través de todo su tejido. Por supuesto que a veces pueden haber variaciones de la anatomía normal. Esto es la anatomía normal, la más común, la más frecuente. El conducto cístico, la arteria cística, nace de la arteria hepática derecha por detrás de las vías biliares. Esta viene a ser en verde las vías biliares y detrás están los vasos, en este caso la arteria hepática izquierda, la arteria hepática derecha, la arteria hepático común y el tronco celíaco. Sin embargo, debemos recordar que hay variaciones de la arteria cística. Por ejemplo, pueden haber dos arterias císticas y a veces en las operaciones podemos ligar una sola y dejar la otra y esto puede ser motivo de sangrado o de complicaciones operatorias. Por otro lado, la arteria cística puede ir por detrás del cístico, no necesariamente delante del cístico, ¿no? O pueden estar juntas, ¿no? E ir directamente al cuello de la vesícula. Por otro lado, también hay variaciones en el cual la arteria cística nace del conducto hepático común, o diré de la arteria hepática común, como en este caso. O a veces puede nacer la arteria cística por delante de la vía biliar y nacer de la arteria hepática izquierda. Cosa más rara sería que la arteria cística venga de frente desde el tronco celíaco. Obviamente son variaciones que se han descrito y se han encontrado y que debiéramos estar alerta en plena operación debido a que puede producirse complicaciones si no nos recordamos de esto. Igualmente, el conducto cístico puede tener variaciones, ¿no? Puede drenar directamente en el conducto hepático común en forma lateral y posterior o puede hacerlo en forma anterior, como en este caso. Puede ir por detrás
dar un semicírculo e ir hacia el otro lado izquierdo. Por otro lado, puede discurrir en paralelo juntamente con el hepático común y unirse los dos después de un trecho para formar el conducto colédoco. Estas cosas, estas consideraciones debe tener el cirujano porque de esta manera debe prever las posibles complicaciones dentro de la operación. ¿Ok? No sé si hay una pregunta hasta el momento, alguna pregunta, alguna duda. Estoy tratando de avanzar lo más que puedo para poder ir de frente a la técnica quirúrgica. Si hay alguna duda, es el momento que lo hagan saber, muchachos. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a iniciar lo que es la técnica quirúrgica de la colecistectomía. Y para eso sí voy a pedir vuestra ayuda, entonces, para que podamos realizar este trabajo. Vamos a dejar de presentar y vamos a presentar ahora otra alternativa. Vamos a ver, ¿dónde estamos acá? No. Aquí, una pestaña y acá estamos. Entonces, en la técnica quirúrgica vamos a encontrar un preoperatorio, una anestesia, una posición del paciente y una técnica quirúrgica propiamente dicha. En el preoperatorio es como todos los pacientes que tienen obviamente que prepararse si es que es una cirugía electiva o si es una cirugía de emergencia. Es diferente operar una cirugía de emergencia de vesícula que una cirugía electiva. En ambas se va a extraer la vesícula, pero a veces el paciente viene con una colecistitis aguda y en ese caso la cirugía será más difícil. El paciente tendrá que estar con tratamiento antibiótico, a veces necesita sonda nasogástrica, a veces necesita sonda Foley cuando está complicado. La mayoría de las vesículas deben operarse de forma electiva porque se disminuye la morbilidad y la posibilidad de complicaciones. Es decir, detectado un paciente con colelitiasis, con cálculos en la vesícula, sintomático, esto es sinónimo de colecistectomía. Como ustedes habrán revisado en su teoría de colecistitis o colelitiasis, no todos los pacientes tienen síntomas. Hay pacientes que tienen cálculos en la vesícula, pero no muestran signos ni síntomas. Esos pacientes no necesariamente tendrán que ser operados. Los pacientes que tienen que ser necesariamente operados son aquellos que tienen clínica de cólico vesicular más confirmación a través de una ecografía de cálculos en la vesícula. ¿Correcto? En ese caso se hará todo el preoperatorio que ustedes han aprendido en las primeras clases, ¿no? Desde hacer su historia clínica, sus antecedentes, realizar sus análisis preoperatorios, su perfil de coagulación, su perfil hepático, su radiografía de tórax, su riesgo quirúrgico, para plantearles la extracción de la vesícula. El tratamiento actual para la colelitiasis sigue siendo quirúrgico. Todos los tratamientos médicos que se han utilizado no han funcionado o no tienen la eficacia, no tienen el éxito que tiene la colecistectomía. Como les he dicho anteriormente, la mayoría de vesículas ahora se operan colecistectomías laparoscópicas. Sin embargo, ahora vamos a explicar la colecistectomía abierta porque debemos conocer, este es el inicio de la cirugía de vesícula y deben de conocerla para luego entender fácilmente la colecistectomía laparoscópica o cuando se realiza una conversión. Entonces, para realizar una colecistectomía abierta o convencional, la anestesia general es la más indicada. Sin embargo, se puede realizar colecistectomías con anestesias regionales altas, sean peridurales de preferencia o de repente raquídeas altas. Pero lo ideal es que sea anestesia general. El paciente debe estar en posición de cúbito dorsal, ¿no? Para de esa manera proceder a la cirugía. Bien.
Entonces, en primer lugar, debemos identificar, de acuerdo a los pasos de la técnica quirúrgica, dónde deberíamos hacer la incisión. Y para eso sí voy a pedir la participación. Ojalá que esta vez puedan participar los que nunca han participado. A ver, Joshua Aguilar, ¿te encuentras, Joshua? Joshua, ¿te encuentras o no? Doctor, buenas noches, sí. Hola, ¿cómo Sí. está Joshua? Mira, Joshua, estás viendo ahí la imagen, ¿verdad? Así es. Ya, logras ver, muy bien. Entonces, si tú tuvieras que intervenir a este paciente que tiene colelitiasis, ¿dónde harías la incisión o qué incisión probables harías? ¿Para la paroscópica o abierta? No, estamos hablando de cirugía abierta en primer lugar. Ok. ¿Te recuerdas alguna? ¿O te imaginas alguna en todo caso? Tal vez, si mal no recuerdo, había una incisión que era subcostal. Correcto, muy bien. Efectivamente, hay una incisión que es la incisión subcostal y que tiene un Derecha. nombre, ¿verdad? Oh, La incisión no. de Kocher o Kocher. Es una forma de operar la vesícula. En ese caso, la incisión se realiza debajo de las costillas, aproximadamente 8 a 10 centímetros, ¿no? En forma oblicua, ¿no? Yendo hacia el esternón. Muy bien, Joshua, correcto. A ver, Silvana Albornoz, ¿te encuentras, Silvana? Silvana, ¿te encuentras? Doctor, me parece que ella se retiró del curso. Oh, caramba. De repente, porque no le he visto casi, ¿no? Bueno. Samael sí está. Samael Almeida. Hola, Samael. Sí, ahí Samael, estoy. una de las incisiones que nos acaba de decir Joshua es la incisión subcostal. Tal vez tú te recuerdas a alguna más o te imaginas alguna forma de ingresar a la vesícula, de cómo extraer la vesícula. Sí, había otra que era la paramediana, ¿no? Una incisión paramediana, ajá. Podríamos llegar a través de una incisión paramediana a la zona de la vesícula, pero habría que especificar que la paramediana tiene que ser del lado derecho o izquierdo. Ah, claro, derecho, ¿no? Derecho. ¿Y superior o inferior? Ah, superior. Superior, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, una incisión paramediana podría también darnos una alternativa de repente de extraer la vesícula, dado que si nosotros vemos en el paciente, podríamos definir de que si nosotros vemos acá, la vesícula se encuentra en el lado, obviamente, derecho arriba, ¿cierto? Vamos a aumentar un poco más para ver esto, que no se ve casi. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces, una incisión paramediana. Bien, Samael. Renato Alvarado, ¿estás Renato o no? No está Renato. Otra alternativa de incisión que tendríamos, ¿cuál sería? A ver, cualquiera de ustedes. ¿Qué otra incisión podríamos tener para extraer la vesícula? Que estamos viendo se encuentra en este lado. Acá vemos la relación que tiene con el hígado, con el duodeno, ¿no? Y cómo nosotros podríamos extraer esta vesícula de forma abierta. Doctor, una puede ser una incisión subcostal, estamos diciendo que puede ser una incisión paramediana, por lo tanto tendrá que haber también una incisión mediana, ¿no? Una laparotomía mediana también nos puede ayudar para realizar una colecistectomía, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos a la vesícula a este nivel, tenemos que entender que para extraer la vesícula, esta vesícula tiene una irrigación, así como hemos hablado del apéndice. Tiene una arteria, tiene un conducto cístico y está adosada al hígado. Por lo tanto, la técnica tendrá que prever todos los pasos necesarios
para llegar a este nivel. Entonces, ¿qué planos podríamos encontrar cuando hagamos la incisión subcostal, por ejemplo? A ver, Caroline Oliveira. Caroline, ¿estás? Hola. ¿No está Caroline? Hola. Hola, hola, te escuchamos. Te escuchamos. Mira, nosotros tenemos que hacer una incisión subcostal, por lo tanto tenemos que cortar, ¿verdad? Tenemos que cortar. Para llegar hasta la vesícula, ¿qué planos vamos a pasar? Primero será la piel, ¿verdad? Luego, Doctor, no estoy seguro tu si es audio, que ¿no? quizá tiene problemas con la conexión, Probablemente en el Carol. audio. Sí, así me comentó que le estaba botando bastante el mic, así que... Ok. para poder- Gracias por avisarme. Gracias, gracias. Entonces, ustedes están viendo en el gráfico, entonces tendríamos que pasar el primer plano, será la piel, el tejido celular subcutáneo, nos vamos a encontrar con los músculos, en este caso el recto superior y los músculos oblicuo mayor, que en este caso, a diferencia de la apendicectomía, tendremos que seccionar, tendremos que cortar para pasar todos los planos musculares con sus aponeurosis hasta poder llegar al peritoneo. Llegando al peritoneo, recién podremos incidir pasando el plano del peritoneo para llegar a la cavidad abdominal. Entonces, piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis, músculos y peritoneo. Y llegaremos a la cavidad abdominal y tendremos entonces que buscar la localización de la vesícula. Vamos a continuar entonces ahora en la presentación para... A ver, vamos a quitar esto. Y vamos a presentar esta. Entonces, hemos dicho de que la primera, la número 1, es una laparotomía de Kocher o Kocher. Pero también se puede hacer una incisión mediana, hemos dicho, y una incisión paramediana que ya no es casi usada. Las más frecuentes usadas son la subcostal y la mediana, básicamente para fines de la colecistectomía, ¿no? Acá estamos viendo la incisión subcostal, la incisión mediana y la incisión paramediana, porque estas incisiones nos permiten llegar a la zona de vesícula biliar. En la cirugía abierta se hará pues una incisión primero de la piel, pasaremos al tejido celular subcutáneo, cortaremos la aponeurosis y posteriormente entraremos perforando el peritoneo para llegar hasta la zona del hígado y la vesícula. Hay 2 maneras, hasta 3 maneras de realizar una colecistectomía abierta. Una de ellas se llama anterógrada, la segunda se llama retrógrada y la tercera es la mixta. La mixta es la más frecuente, pero para poder entender la mixta debemos entender estas 2 primeras. La colecistectomía anterógrada significa empezar a operar desde el ilio. El ilio viene a ser la zona donde está el conducto cístico, la arteria cística, desde esa zona hasta el fondo. Es decir, se va desde adentro hacia afuera, extrayendo la vesícula. Ahora lo vamos a explicar. La técnica retrógrada significa ir del fondo de la vesícula hacia el ilio. Eso quiere decir que se va desde afuera hacia adentro. Y la técnica mixta significa empezar en el ilio para luego trasladarse al fondo e ir del fondo hacia el ilio. Ahora lo vamos a aclarar. Ya hemos dicho que la anestesia general es la mejor. Se realiza la asepsia y la antisepsia, por supuesto, preparación del campo, campos estériles.
hay que tener preparado nuestra mesa con los instrumentos que ustedes están conociendo en estas últimas prácticas, con todas sus fases, ¿no? Los bisturí, separadores de Farago, tijeras, pinzas Kelly para la hemostasia de los músculos. Separaremos en primer lugar la incisión, hemos dicho la piel, el tejido celular subcutáneo, la aponeurosis de los músculos y seccionaremos los músculos, ¿no? Seccionaremos los músculos. La vesícula, hemos dicho, se puede mover desde el fondo hasta el ilio o desde el ilio hasta el fondo. Acá tenemos, por ejemplo, una incisión de Kocher, ¿no? Cómo es que ubicamos a la vesícula y cómo vamos a empezar la cirugía operando en la zona del ilio, que vendría a ser la zona esta donde se encuentra el conducto cístico y la arteria cística. Habrá que disecar el peritoneo porque toda esta zona está peritonizada. Tiene lo que se llama el peritoneo visceral, que es una delgada capa que cubre a los órganos internos. Tendremos que disecar para identificar a la arteria cística, ligaremos la arteria cística y después de ligar la arteria cística decidiremos si continuamos hacia atrás con la técnica anterógrada como este caso, es decir, empezamos en el ilio, esto es el ilio, ¿no? Empezamos en el ilio donde debe estar la arteria cística, ¿no? Para eso habrá que separar nuestra vesícula desde el fondo y desde el infundíbulo o cuello, ¿no? Entonces vamos a buscar la arteria cística separando a través de un corte del peritoneo, a través de maniobras de disección roma o de disección cortante con mucho cuidado, ¿no? Hasta poder nosotros diferenciar y encontrar lo que llamamos los triángulos, el triángulo de Calot o el triángulo hepatocístico. Vamos a ver nosotros que acá hemos logrado encontrar el conducto cístico, el conducto hepático común y hacia acá el borde del hígado. Ese será el triángulo hepatocístico. Y dentro estará la arteria cística que está acá dentro, ¿verdad? Entonces, disecaremos a la arteria cística y la ligaremos. La ligaremos a través de ligaduras a ambos lados, porque es la que le va a dar irrigación, así como hacíamos en el apéndice, la apendicectomía a través de la arteria apendicular. Una vez que hemos hecho eso, repararemos el conducto cístico, que este es el que le une junto con el hepático común para formar el conducto colédoco. Separaremos, como estamos viendo en el gráfico, ¿no? Después de haber ligado ya la arteria cística al conducto cístico. Si es que vamos a hacer una técnica anterógrada, cortaremos el conducto cístico y empezaremos a extraer la vesícula desde el ilio hacia afuera. Por eso se llama técnica retrógrada, porque va desde el ilio, desde adentro hacia afuera. Y empezaremos a despegar la vesícula con maniobras cortantes o con electrobisturí, todo el cuello, el cuerpo y el fondo hacia afuera. ¿Ok? Esta manera es la manera en que se realiza una colecistectomía como técnica anterógrada. Empezamos en el ilio y desde el ilio nos vamos hacia afuera. La técnica quirúrgica retrógrada es al contrario. No vamos a empezar en el ilio. Acá estaría el ilio. A veces no se logra ver. Empezamos en el fondo. Cortamos la serosa o el peritoneo de la vesícula y vamos separando la vesícula desde el fondo hacia el ilio. Desde el fondo hacia el ilio. Vamos separando la vesícula haciendo maniobras de hemostasia, ¿no? Acercándonos hacia la zona donde se encontrará la arteria y el conducto cístico. Eso se llama técnica retrógrada, porque vamos desde el fondo, ¿no? Hacia el ilio. Estamos cortando la serosa de la vesícula para despegar la vesícula del hígado hacia el ilio, hacia el conducto cístico, ¿no? Desde afuera hacia adentro. Técnica retrógrada.
Entonces, la idea principal de estas maniobras es que nosotros disequemos el triángulo de Calot o triángulo hepatocístico, porque de esa manera vamos a identificar anatómicamente la arteria cística. En segundo lugar, la vesícula debe ser liberada de su lecho, de tal manera que nosotros podamos diferenciar el conducto cístico y la arteria cística. La técnica de visión crítica de seguridad o visión de Strasberg tiene como criterios estos 3 puntos esenciales. Disecar el triángulo de Calot o triángulo hepatocístico si queremos ampliar nuestra visión. Disecar la vesícula, separar la vesícula de su lecho o de la zona que está pegada al hígado, ¿no? Especialmente de la zona del cuello o de la prolongación cística. Y en tercer lugar, visualizar solo 2 conductos, la arteria cística y el conducto cístico. Entonces, nosotros debemos visualizar el conducto cístico y la arteria cística. Esto será el triángulo de Calot. Muchas veces no se visualiza el triángulo de Calot, sino el triángulo hepatocístico, que nos permite buscar dentro del triángulo hepatocístico a la arteria cística. Entonces, muy importante que nosotros nos recordemos de estos 2 triángulos. Volvemos a insistir, triángulo de Calot, conducto cístico, conducto hepático común y arteria cística. Una vez que nosotros hemos disecado la zona de la vesícula desde afuera hacia adentro, técnica retrógrada, terminamos ligando la arteria y ligando el conducto cístico. Esa es la técnica retrógrada. La técnica mixta significa que empiezo como anterógrada, es decir, empiezo adentro, ligando la arteria y ligando el conducto cístico y cortándolos, pero no sigo de adentro hacia afuera, sino me paso, después de haber ligado acá, me paso a disecar desde el fondo hacia adentro. Por eso se llama técnica mixta, porque empieza adentro, pero en vez de continuar de dentro a afuera, continúa de afuera hacia adentro. Al empezar, liga los conductos o la arteria cística, y después empieza del fondo hacia el conducto cístico, ¿correcto? Esa es la técnica quirúrgica mixta. Muchas veces la vesícula puede tener cálculos, pero a veces también el conducto colédoco puede estar con cálculos. Eso se denomina coledocolitiasis. Por supuesto, hoy día no vamos a explicar lo que es una coledocolitiasis ni cuál es la clínica, porque ustedes ya la han llevado o la deben revisar. Pero el conducto colédoco es la confluencia del conducto cístico y el hepático común. A veces los cálculos de la vesícula migran al colédoco, a esta zona, y se pasan acá y se forma una coledocolitiasis. O en algunos casos más raros, el propio colédoco puede fabricar sus propias piedras. La clínica es totalmente diferente. Aquí vamos a hablar de ictericia, acá vamos a hablar de bilirrubinas elevadas, fosfatasa alcalina elevada, gamma, glutamiltransferasa elevada, ¿no? En cambio acá no. Acá va a haber inflamación, colecistitis aguda. Acá vamos a hablar de colangitis aguda. Entonces, a veces hay cálculos y en cirugía abierta se tiene que proceder para saber si hay cálculos a la colangiografía intraoperatoria. ¿Qué es la colangiografía intraoperatoria? Es pasar una sustancia de contraste a través del conducto cístico, a través de una aguja en el colédoco, de tal manera que nos permita visualizar toda la anatomía de las vías biliares y ver si existen o no cálculos en el colédoco en forma indirecta a través de la radiografía. Por supuesto que al pasar el volumen, podemos indirectamente saber si hay presión dentro, es decir, no nos permite pasar el líquido a través de esto, que hay una obstrucción, es decir, que hay piedras que están en el conducto obstruyendo, ¿no? Entonces, al pasar la sustancia de contraste, nos va a permitir visualizar, como están ustedes viendo en la imagen,
toda la vía biliar, el conducto hepático izquierdo, derecho, el conducto hepático izquierdo, el conducto colédoco dilatado, si hay una estenosis por un cáncer, por ejemplo, o si hay, por ejemplo, una confluencia acá junto, se está viendo incluso el conducto de Wirsum, ¿no es cierto? Podemos a veces visualizar, como en este caso, una piedra que está en el colédoco y que está obstruyendo el pasaje de la bilis de las vías biliares al duodeno, y por eso el paciente tiene ictericia. En esos casos, cuando estamos en cirugía abierta, tendremos que extraer esos cálculos de alguna manera abriendo el colédoco, haciendo lo que se llama una colédocotomía. Abrimos el colédoco, cortamos el colédoco y extraemos con pinzas de Randall, pinzas especiales, los cálculos. Hacemos un lavado de toda la vía biliar. Si es que poseemos esta pinza que acá hemos puesto su nombre, que se llama pinza canastilla de Dormia, es una pinza que se pasa a través de la apertura del conducto cístico, se abre y logra atrapar a los cálculos en su contenido, y a través de esa pinza podemos extraerla. Sin embargo, en muchos centros no contamos con esta pinza de Dormia, así es que tenemos que abrir el colédoco, extraer las piedras en forma manual o instrumental con las pinzas de Randall, ¿no? Y luego lavar con agua destilada para dejar limpio el pasaje de la bilis en estos casos. Cuando ocurre eso, habrá que conectar un tubo de Kerr, es decir, habrá que colocar en esa apertura que hemos hecho una sonda de Kerr, ¿no? Temporalmente, para poder ceder a una sutura del colédoco después de haber extraído las piedras. Eso se llama colédocotomía y colocación del tubo de Kerr. Ese tubo de Kerr saldrá a través de la pared abdominal, ¿no? La tendremos por ahí, el drenaje de bilis temporalmente, y cuando estemos seguros, tomaremos una radiografía después de 4 o 5 días, una radiografía con sustancia de contraste a través de esta sonda de Kerr, y veremos si el paciente aún tiene cálculos o ya la bilis. Si la bilis está pasando, este conducto de Kerr podrá estar unas 2 o 3 semanas, y después de eso procederemos a retirarlo para que se canalice la vía biliar de forma normal, lo que era antiguamente el colédoco. Por supuesto que en la actualidad existen otros medios para evitar estas cosas, como son la coledocoscopía. Existe un instrumento que se llama coledocoscopio. Ese coledocoscopio es como un endoscopio que se utiliza para hacer una endoscopía, ingresa a través del colédoco y puede visualizar si hay cálculos o no. Es decir, acá ya no utilizamos la colangiografía ni la radiografía, sino en forma directa visualizamos las piedras y podemos ingresar incluso en este coledoscopio con una pinza de Dormia y extraer las pinzas, y podemos visualizar que no haya quedado ningún cálculo. En ese caso no necesitamos colocar a veces la sonda de Kerr, ¿no? Salvo que sea un colédoco muy finito, ¿no? Y procederemos a suturar el colédoco. A veces, cuando el colédoco está muy dilatado, tenemos que realizar algunas anastomosis, algunas derivaciones bilioentéricas. También se llaman anastomosis bilioentéricas. Si es que el cálculo ha producido una coledocolitíasis, ya dilatado el colédoco, entonces nosotros tenemos que realizar lo que se llama la anastomosis bilioentérica. Y hay 3 tipos de anastomosis bilioentérica. El colédoco podemos unirlo al duodeno. En ese caso se llamará colédoco duodeno anastomosis, como en este caso. El colédoco se le hace la sección por donde hemos abierto y lo unimos al duodeno para que en forma directa la bilis pase desde el colédoco al duodeno y ya no está haciendo todo su tránsito a la segunda porción del duodeno. Ustedes están viendo acá cómo se realiza esta anastomosis, de tal manera que al final queda una colédoco duodeno anastomosis. La segunda forma es una colédoco yeyuno anastomosis, es decir, cerramos el cabo distal, seccionamos el colédoco totalmente,
y hacemos lo que se llama una asa desfuncionalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente el duodeno llega al ángulo de Trace, como están viendo acá, seccionamos el asa a este nivel y el asa que queda, cortamos esta asa, acá la cortamos, acá están viendo que lo hemos cortado, y este extremo lo llevamos arriba, como dice la flecha negra, ¿no es cierto? Lo llevamos arriba, ¿no? Esto que de acá llevamos arriba, acá lo están viendo, acá arriba, y la anastomosamos en forma terminolateral, colédoco-yeyuno anastomosis, para que la bilis venga por acá y llegue a este nivel. Y este conducto, por acá vendrán los alimentos, ¿no? Llegarán al ángulo de Trace y se unirán a este nivel. Esto evita de que haya reflujo de la bilis, porque en el caso anterior, en la colédoco-duodeno-anastomosis, la bilis va a fluir en forma permanente, porque acá ya no hay las válvulas que tiene normalmente el esfínter de Oddi, y a veces produce mucho reflujo en los pacientes e incomodidad. En cambio, realizando la colédoco-yeyuno-anastomosis, nos evitamos este problema, ¿no? ¿Por qué? Porque la bilis va a tener un largo trayecto acá más o menos 60-80 centímetros y recién va a llegar la bilis acá, y para que haga todo un reflujo hacia arriba va a ser más difícil. Entonces, esta es una mejor manera de realizar una colédoco-yeyuno-anastomosis. En pacientes jóvenes se recomienda mucho más esto, ¿no? En pacientes que están estables se recomienda mucho más esto. Hay otra forma, es que cuando está afectado el colédoco, por ejemplo, hay un problema a nivel del colédoco, un cáncer a nivel del colédoco, ¿no? Entonces, a veces se tiene que realizar la anastomosis más arriba, ¿no? O el colédoco es muy pequeñito, no podemos anastomosar porque es muy finito. Entonces, tendremos que realizar lo que se llama una hepato-yeyuno-anastomosis en Y de Rux. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a anastomizar el conducto hepático, ¿no? El conducto hepático arriba, ¿no? Donde se unen los dos conductos, el hepático derecho con el izquierdo, ya no el colédoco, sino el conducto hepático, lo vamos a unir a esa asa. Lo mismo que hicimos en la anterior, es decir, desfuncionalizamos una asa, cortamos el yeyuno, llevamos hacia arriba, y como ustedes ven, se está formando como una I, ¿no es cierto? Acá ven una rama de la I, acá estaría la otra rama de la I. Por eso se llama en Y de Rux. Esto también puede llamarse colédoco-yeyuno-anastomosis en Y de Rux, porque es como una I. Acá está un extremo, acá está el otro extremo de la I, y acá estará la base de la Y. Pero cuando utilizamos el conducto hepático para anastomosarlo acá, entonces se llama hepato-yeyuno-anastomosis en Y de Rux. Esto se usa especialmente cuando la lesión es alta, cuando hay una estenosis, cuando hay un cáncer, un problema a nivel de la zona más arriba del colédoco, ¿verdad? Se pueden poner drenajes y de esa manera se realiza la colédoco-yeyuno-anastomosis o hepato-yeyuno-anastomosis en Y de Rux. Bueno, sea la colecistectomía o sea la anastomosis en las maniobras o las cirugías del colédoco, al final se tiene que realizar la hemostasia. Se revisa la hemostasia del lecho hepático, especialmente la arteria cística, se realiza un lavado local, se colocan drenajes si son necesarios, un drenaje de Penrose, un drenaje tubular en la zona donde estuvo la vesícula, y luego se cierra el peritoneo. El peritoneo lo cerraremos con un hilo de preferencia reabsorbible a largo plazo como el Vicryl 0 o el Vicryl 1. Luego cerraremos la aponeurosis con Vicryl 1 o con nylon, ¿no? Se puede hacer en su punto subjet o puntos separados. Posteriormente cerraremos la piel y algunos también prefieren suturar el tejido celular subcutáneo, otros no, pero la piel indefinidamente tiene que cerrarse. Este video ya no lo voy a pasar porque ustedes lo pueden ver en el Classroom, más bien voy a pasar brevemente este video para que puedan ver cómo se realiza una colecistectomía abierta, ¿no? Piel, tejido celular subcutáneo, vamos a hacer todas las partes, ¿verdad?
Bueno, parece que más bien esta es la que tenemos, esta es la que ya la tienen ustedes. Esta es la que no tenemos más bien. Entonces vamos a ver esta que es directa, ¿no? Tenemos al paciente, vamos a realizar la incisión de Kocher o incisión de Kocher, ¿no? Piel. Incisión oblicua, debajo de las costillas a 2 traveses de dedo, de 8 o 10 centímetros, ¿no? Vamos a abrir la piel, el tejido celular subcutáneo, realizar los pasos de hemostasia, como en toda técnica. Separación, tiempo operatorio. Puedes utilizar el electrobisturí para realizar hemostasia y evitar de que sangren algunos vasos. Pasamos todo el tejido celular subcutáneo. Hay que ir realizando hemostasia con electrocauterio. Luego llegamos al plano muscular. Tenemos que abrir la aponeurosis y ahí estamos seccionando o cortando ya los músculos, parte del recto, parte de los oblicuos, ¿no? Lo pueden hacer a través de pinza o a través de electrobisturí. La ventaja del electrobisturí es que realiza la hemostasia en forma inmediata, ¿cierto? Secando, vamos a llegar a los planos posteriores, a la aponeurosis posterior, ¿no? Para después de eso llegar al peritoneo. Abriremos el peritoneo y llegaremos a la cavidad abdominal. Por lo general, para realizar la colecistectomía, a veces se colocan unas gasas para poder separar, ¿no? Porque dentro no solo está obviamente la vesícula, el hígado, sino están los intestinos, el colon, el duodeno, a veces que estorban. Entonces habrá que separarlos con gasa, ¿no? Buscaremos o ubicaremos a la vesícula para traccionarla, ¿no? Con unas pinzas de Fester o con unas pinzas curvas, tratando de ubicar la vesícula. El ayudante separará para que el cirujano pueda visualizar y buscar el hilio vesicular y definir si va a ser una colecistectomía anterógrada o una colecistectomía retrógrada. No se visualiza bien ahí, pero ha tomado a la vesícula, ¿no? Para realizar luego la colecistectomía. Van a encontrar muy pocos videos de colecistectomía abierta porque ya prácticamente no se hace mucho, ¿no? Está disecando, buscando la arteria cística. Vamos a avanzarlo para fines del tiempo. Lo vamos a subir también para que lo puedan ver en forma detallada. Muy bien. Ok. Esto es lo que corresponde a la colecistectomía. Con respecto a la colecistectomía laparoscópica es lo mismo. La diferencia es que el clipado de la arteria cística y el clipado del conducto cístico se realizan a través de maniobras laparoscópicas como se hizo en la colecistectomía o en la apendicectomía. No sé si hay alguna pregunta al respecto de colecistectomía. Doctor, yo tengo una pregunta. Recuerdo que mostró una pinza, cestada creo que se llamaba, que era para retirar los cálculos, las piedras que hay en el conducto. Ya, correcto. La pinza de Randall. Hay dos pinzas. Una es la pinza, uno es la pinza canastilla de Dormia y otra es la pinza de Randall. La canastilla de Dormia, me parece. Ya. La canastilla. Ya. La canastilla de Dormia tiene un sistema que cuando uno jala forma como una red. Ok. Se abre, deja entrar al cálculo y luego al jalar se cierra y se forma como una bolsita. Ya. Entonces no habría posibilidad de rasgar el conducto. No, claro que no,
porque la ventaja que tiene es que todo es romo, Ok, ¿no? ok. Apertura. Ok, doctor. Lo usan bastante cuando quieren retirar cálculos del colédoco a través del conducto cístico. Entonces se puede pasar es una pinza fina, pero que cuando llega al fondo usted tiene un sistema que produce apertura. Como vieron el gráfico, acá lo vamos a ver. Vamos a ver acá. A ver, no sé si lo tengo acá. Sí, sí. Es como esto, ¿no? Es como esto que están viendo acá, ¿no? Tiene un sistema muy finito que se abre y cuando va a extraer la pinza se cierra y se forma roma. Acá está abierto, por ejemplo, para que el cálculo entre. Y luego cuando va a extraer el cirujano, jala y esto automáticamente se pone derechito, se cierra, lo presiona y de esa manera puede extraerlo. Esa es la pinza de Dormia. Las pinzas de Randa no la tengo acá, pero son pinzas curvas, como las pinzas que conocen ustedes, que se meten por acá e intentan en forma ciega, porque usted no lo ve, extraer la piedra a través de la apertura que se ha hecho en el colédoco. Ok, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? En la colédoco yeyunoanastomosis, doctor, veo, o vi en la imagen al menos, no sé si es que solamente se corta y se hace la anastomosis en el yeyuno y todo eso, y se deja ahí el colédoco, el resto del colédoco que va hacia el páncreas, o también se lo Así es, retira. así es. Como estamos viendo acá vamos a ver, acá, Ajá. miren, ven. El resto del colédoco se desfuncionaliza, quiere decir que en esta sección, ¿no? No sé si logran ver el puntero, esta sección ya no va a pasar la bilis ahí, solo va a llegar el conducto Wilson con sus amilasas y todo lo que lipasas, ¿no? Con todos sus jugos. Pero en vez de pasar por acá, va a pasar a través de la asa desfuncionalizada, a través del yeyuno. Entonces esta zona queda cerrada y queda desfuncionalizada, se dice. ¿Ya? Bien tu pregunta, Arno. ¿Alguna otra duda más? Doctor, ¿podría mencionar cuál era la diferencia en la hepatoyeyunoanastomosis en la de Rhodes con esta colédoco-yeyunoanastomosis? Ya, correcto. Mira, la diferencia clara es que son parecidas, ¿verdad? Vamos a ver acá, un ratito acá, vamos a poner presentación. Acá está. Entonces, en la colédoco-yeyunoanastomosis, en ambas se usa una Y de Rux, tanto en la colédoco-yeyunoanastomosis con la hepato-yeyunoanastomosis, ¿verdad? La Y viene a ser igual, si se dan cuenta, ¿no? Uh-huh. La diferencia está en que en la hepato-yeyunoanastomosis se anastomosa el conducto hepático al yeyuno. En cambio, en la colédoco-yeyunoanastomosis se anastomosa el colédoco al yeyuno. ¿Ok? Sí, doctor. Ya. ¿Está claro? Es muy importante que no se vayan a confundir con esto. Bien. Voy a cortar un ratito esto. Todavía tengo un poquito de tiempo no quiero dejar, porque no estaba en el sílabus, pero vamos a presentar algo de la colecistectomía laparoscópica para que tengan una idea general, ¿ok? Brevemente vamos a hacer una revisión de esto. Bueno, ahora que han entendido, espero que hayan entendido, a veces no es tan fácil, mucho más es viendo en una operación, pero por lo menos tienen una idea de lo que es una colecistectomía, de lo que es extraer una vesícula, de cómo hay que ligar la arteria y el conducto cístico.
vamos a ver que lo mismo se realiza con la colecistectomía laparoscópica. ¿Ok? ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Sí se ve. Donde sí. que dice evolución de las técnicas de colecistectomía, ¿están viendo? ¿O no se ve? Sí, doctor. ¿Se ve? Sí, doctor, se puede ver. Ya, correcto. Bien, entonces, bueno, esta es una clase un poquito larga, pero yo la voy a tratar de acortar lo más posible para no aburrirlos, porque quiero que no se lleven no solo la colecistectomía convencional, sino también parte de las otras colecistectomías, ¿ok? Bueno, esto era para presentar cómo el conocimiento va variando, cómo todo conocimiento médico va cambiando, ¿verdad? Yo cuando estudié cirugía, obviamente no se hablaba nada de colecistectomía laparoscópica, se hablaba muy poco. Cuando era alumno no se sabía. Se sabía de experiencias, de estudios experimentales, ¿no? Y así, por ejemplo, acá nosotros vemos cómo en el año 1846, ¿no? Ya hay una revista de cirugía, cómo se puede pensar de una manera y cómo se puede cambiar de una forma tan radical después de muchos años, ¿no? Después de 100 años, obviamente todo esto, se los voy a poner en el Classroom para que lo lean con más detalle, como anteriormente sacar un lipoma era todo una ceremonia, ¿no? Los tratamientos que se tenían, cómo se debía hacer y una serie de cosas que se podían publicar incluso, ¿no? Este era el motivo de esto. La idea es que muchas de las verdades antiguas vienen a ser mentiras en la actualidad, ¿no? Y cómo el conocimiento va evolucionando. Entonces, como ustedes ven, el tratamiento de la colelitiasis viene a ser extraer la vesícula. Extraer la vesícula y el ser humano o los médicos a lo largo del tiempo se han imaginado las diversas formas posibles de extraer la vesícula. Y obviamente las primeras colecistectomías siempre han sido las que acabamos de describir, la colecistectomía abierta. Pero ustedes acaban de ver lo difícil o diremos lo aparatoso que era realizar una colecistectomía abierta. Desde el año 1882 se operó de esa manera, ¿no? 1882, ¿no? Pero los cirujanos a lo largo del tiempo, o ustedes muchachos, se deben preguntar siempre en medicina, ¿cómo realizo el mismo procedimiento quirúrgico, pero con mejores beneficios para el paciente? ¿Cómo realizo el mismo procedimiento de colecistectomía, pero produciendo mejor o menor cicatriz? ¿Cómo realizo el procedimiento de colecistectomía, pero produciendo menos dolor? ¿Cómo realizo la colecistectomía, pero haciendo que el paciente no esté mucho tiempo en el hospital con tremendo tajo, ¿no? ¿Y cómo hago para que se recupere pronto al trabajo? Entonces, así de que los cirujanos a lo largo de los años, desde 1882, han venido mejorando estas técnicas de colecistectomía y que obviamente es la forma de pensar que tenemos los médicos, ¿no? Los médicos, y en este caso ustedes que son el futuro de la medicina de nuestro país y de todos los países, entonces tienen que tener esa misma forma de pensar. No pueden quedarse con los conocimientos ya establecidos, ¿no? Mire, la colecistectomía abierta se hizo en 1800 y pico y sigue practicándose colecistectomía abierta en muchos sitios porque no hay otros medios. Entonces, siempre pregunto, ¿cómo haríamos para reducir este problema? A ver, de los que están presentes en la clase, ¿a alguien se le ocurre cómo podríamos mejorar el procedimiento de colecistectomía que hemos visto? No me digan la colecistectomía. Dime. ¿De manera endoscópica de repente? ¿O De manera endoscópica es un paso grande. Sin embargo, la endoscopía recién no tiene mucho tiempo. Pero tal vez habría otra manera, siendo solo abierta. ¿Se imaginan una manera siendo solo abierta, sin pasar a la laparoscopía? ¿Qué podrían hacer ustedes? ¿Cómo harían esa colecistectomía que yo les he descrito, si es que han estado atentos, ojalá hayan estado?
¿Cómo podrían hacer ese mismo procedimiento, pero evitando menos dolor, menos cicatriz, menos estancia intrahospitalaria? ¿Cómo harían eso? Y eso es lo que han hecho los cirujanos. Bueno, ¿sí? Entonces, los cirujanos empezaron a realizar lo que se llama la mini colecistectomía. Es decir, la incisión de Kocher, que se hacía grande de 8 a 10 centímetros, la redujeron a hacer una incisión de Kocher de 3 a 4 centímetros incluso. Para ello crearon electrobisturí de rama larga, porque imagínense, si en una incisión de 8 a 10 centímetros usted no ve bien, ¿no? Como han visto el video, no se ve bien, ¿no? En una incisión de Kocher de 3 a 4 centímetros, usted no va a ver casi nada, solo el cirujano, mire, el ayudante ni siquiera ve. Yo he tenido la oportunidad de realizar colecistectomías y ser de ayudante de mini colecistectomías y no se ve nada, ¿no? Entonces, obviamente es más difícil operar, requiere mucha habilidad y destreza del cirujano, el ayudante casi no puede ver, ¿no? Pero sin embargo, esta mini colecistectomía produce menos dolor, producía menos dolor, el paciente se recuperaba mejor, ¿verdad? Entonces, es una manera de mejorar la colecistectomía abierta. Esa fue una manera. Después viene lo que su compañera nos dijo. Para eso se ha tenido que desarrollar la medicina una serie de cosas, ¿no? La visión endoscópica. El primer endoscopio no se utilizó para colecistectomía ni para hacer laparoscópica, sino para visualizar la vejiga, por ejemplo. Tuvo que desarrollarse la fuente de luz. Se realizó el primer citoscopio, el primer laparoscopio para mirar adentro nada más, ¿no? Hasta que después, miren, en 1900 se empezaron a hacer laparoscopías en humanos, toracoscopías, ¿no? Tratamiento de lesiones cavitarias, tuvo que progresar la producción de agujas, ¿no? Para que no lesionen, ¿no? La utilización del oxígeno, del CO2, todas estas cosas, el desarrollo del sistema de lentes, para que pueda realizarse recién la primera apendicectomía laparoscópica en el año 1982. La primera colecistectomía laparoscópica en el año 83. La primera colecistectomía en Francia en el año 87. Estamos hablando de los años 80, donde se empieza a desarrollar la colecistectomía laparoscópica. Y obviamente, el procedimiento viene a ser el mismo. Si no, a alguien se le ocurrió y dijo, bueno, ¿y por qué no hacemos esto? Insuflando el abdomen con aire, creemos unas pinzas más largas, introduzcámoslas a través de un dispositivo y pasémoslas por ahí y usemos pues alguna forma de captar la imagen adentro a través del video. Como ya habían los laparoscopios, ya habían los endoscopios, pasaron un endoscopio, ¿no? Hicieron experimentación en animales y se dieron cuenta de que podían realizar la colecistectomía laparoscópica. Lo mismo que hemos descrito, pero de forma laparoscópica, ¿no? Y se creó la cirugía laparoscópica, en la cual se introducen trócares, ¿no? Se introducen trócares, lo que se llaman dispositivos, ¿no? Que perforan toda la cavidad abdominal, pero que son de 5 milímetros o de 10 milímetros. Y hay dos formas de realizar colecistectomía laparoscópica, la posición francesa y la posición americana. Estos dispositivos que se llaman trócares y que en el Classroom les he dejado una presentación sobre instrumental de cirugía laparoscópica, mírenlo. Estos trócares se colocan, ¿no? Como ustedes están viendo en la posición francesa, uno en el ombligo por donde va a ir la cámara, por eso acá hay un ojo, la cámara va por de 10 milímetros, o sea, de 1 centímetro, ¿no? Y se colocan otros 3 en estas posiciones, ¿no? A nivel de la línea media, uno de 5 milímetros, a nivel al costado del primer trócar, otro de 5 milímetros y otro de 10 milímetros, ¿no? Más o menos en el lado izquierdo. La diferencia con la posición americana es que todo se coloca en el lado derecho. Este de acá, el A es el equivalente al ombligo, igual de 10. Y los otros 3 se colocan todos en el lado derecho. Uno de 10 milímetros acá arriba, de 10 milímetros, y 2 más a los costados de 5 milímetros. ¿Ok? Entonces, en la posición americana, todos los trócares están en el lado derecho. En la posición francesa,
Los trócares no todos están en el lado derecho. Hay uno de 10 milímetros que está en el lado izquierdo. Esa es la manera de diferenciar una técnica francesa de una técnica americana. ¿Está clara? Pero a alguien se le tuvo que ocurrir cómo realizar esta colecistectomía, ¿no es cierto? Entonces, brevemente, ¿no? Oh. Bueno, aquí está en la... Quería pasarles el video, pero no se puede porque está en presentación seguro. Entonces, ahora, ¿cómo realizo este mismo procedimiento quirúrgico de colecistectomía laparoscópica, pero con los mismos beneficios anteriores? Entonces, se continuó desarrollando la colecistectomía laparoscópica, pero a algunos se les ocurrió, bueno, ya no lo voy a hacer con 4, lo voy a hacer con 3 trócares, por lo tanto habrá menos dolor. Otros lo realizaron con 2 trócares y se ha llegado a realizar hasta con 1 trócar. Una manera de mejorar la colecistectomía laparoscópica, la de 4 trócares ya se llama tradicional, porque hay colecistectomía con 3, con 2 y hasta con 1 trócar. Este desarrollo ha continuado realizándose a lo largo de mucho tiempo, de tal manera que se han creado instrumentos ya no trócares de 10 milímetros, sino trócares de 2.8 milímetros, de 3 milímetros. Entonces, otra manera de mejorar esta colecistectomía es ingresando con trócares pequeñísimos, trócares de 2, 3 milímetros, imagínense. Eso se llama colecistectomía por mini instrumentos, ¿no? Es decir, ya no son trócares de 10 milímetros, sino de 3 milímetros. Entonces, es una manera de mejorar la cirugía, ¿no? Utilizando trócares más pequeños. E igual se realiza la colecistectomía de la misma manera. Los pasos son los mismos. Triángulo de Calot, triángulo hepatocístico, disección del peritoneo, ¿no? Buscamos la arteria cística, buscamos el conducto cístico, ¿no? Y de esa manera, como ustedes van a ver después acá, vamos a ligar, en este caso, a clipar. Se utilizan unos clips de titanio para la arteria cística y para el conducto cístico. Está disecando el triángulo de Calot o triángulo hepatocístico para tratar de visualizar o encontrar la arteria cística y el conducto cístico. Ahí, por ejemplo, ya ubicó el conducto cístico, lo está separando, ¿no? Ese debe ser el conducto cístico, le está pasando una ligadura, también se pueden hacer actualmente ligaduras, ¿no? Pero a través de cirugía laparoscópica. Esta es una técnica con cirugía laparoscópica con mini instrumentos, es decir, con trócares de 3 milímetros. Igual se tiene que ligar el conducto cístico, la arteria cística. Se secciona el conducto cístico, ¿no? Ya está seccionado. Y ahí vemos, ahí está ubicando a la arteria cística. Esa sería la arteria cística. En este caso, primero han ligado el conducto cístico y luego la arteria cística. Corta la arteria cística y se produce y se realiza la extracción de la vesícula, ¿no? Y se realiza la extracción de la vesícula en forma, como dijimos nosotros, retrógrada o anterógrada. Eso se llama colecistectomía por mini instrumento. Otra manera de mejorar la colecistectomía,
Hay otras maneras de mejorar la colecistectomía y es la colecistectomía laparoscópica por un solo puerto, como dijimos anteriormente. Bueno, mejoremos la colecistectomía y ya no hagamos tantos huecos. Hagamos un solo hueco a través del cual pase una mini cámara y a través del cual se pasen mini instrumentos de 3 milímetros. Entonces, en este caso, se está realizando una colecistectomía, ¿no? Pero a través de un solo trocar, que es a través del ombligo. Y la técnica quirúrgica dentro sigue siendo la misma. Se ubica la vesícula, está traccionando el fondo de la vesícula. En este caso, la vesícula tiene adherencias del epíplon. Va a separar las adherencias, ¿no? Para dejar el órgano solo. Ahí está el cuerpo de la vesícula con adherencias del epíplon, ¿no? Está separando todas las adherencias. No siempre tienen adherencia a la vesícula, pero cuando hay sufrimiento o tiene mucho tiempo, a veces se produce esto. La ventaja es que está realizándolo a través de un solo trocar. Ya no está colocando 3 o 4 como la técnica francesa o la técnica americana, ¿no? Igual ubica la vesícula, ¿no? Pero a través de un solo, igual se diseca, se ubica la arteria cística, se utiliza, ¿no? Lo que se llama en este caso electrodos, o sea, como el electrobisturí, pero en estos son tipo gancho, ¿no? Como una especie de gancho y con eso va a cortar el peritoneo que yo les decía de la vesícula. Miren, ahí está despegando el peritoneo de la vesícula, ¿no? Está realizando todo el corte del peritoneo de la vesícula utilizando el electrobisturí, en este caso el electrodo de Hooke se llama esto. Lo pueden encontrar ustedes cuando revisen instrumental. Todo el peritoneo de la vesícula está disecando. Está ubicando nuevamente el triángulo de Calot, la arteria, el conducto cístico, como vamos a ver después, ¿no? Para recién poder ligarlos. Obviamente es más dificultoso trabajar con un solo trocar que con 4. Con 4 es más fácil. Ahí está ubicando, miren, el conducto cístico, ¿no? El conducto cístico ya lo ubicó, ¿no es cierto? Acá está el conducto hepático común y en el medio está la arteria, ¿no? Y va a clipar la arteria. Esta vez está utilizando clips, unos clips para ligar la arteria, ¿no? En vez de utilizar ligaduras, se pueden usar clips de tal manera que de esa manera se puede cortar sin ningún problema y no sangra, ¿verdad? Está usando la parte del ilio, la primera parte de la colecistectomía, ligando la arteria cística y ligando el conducto cístico. Y entre los clips se puede cortar. Realizado esto, puede realizar ya la colecistectomía. En este caso está yendo del ilio hacia afuera, ¿no? En forma retrógrada, ¿no es cierto? Utilizando el electrodo, despegando la vesícula de su lecho del hígado. La está separando desde su lecho en el hígado. La vesícula está empotrada en el hígado y la está separando con el electrodo de Hooke, ¿no? Es un electrodo monopolar para extraer totalmente la vesícula, como ustedes pueden ver en el video. Entonces, hasta ahora ustedes están viendo que se realiza colecistectomía abierta. Se hizo mini colecistectomía abierta. Se realizó colecistectomía laparoscópica con 4 trócares, sea francesa o sea abierta. Se realiza colecistectomía con mini instrumentos para colocar trócares más finitos, más pequeños. Y están viendo ahora que se realiza colecistectomía con un solo trócar a través del trócar del ombligo. Pero sigue siendo la misma pregunta, ¿no? Sigue siendo la misma pregunta, ¿cómo mejoro esto? Y entonces, como ustedes vieron ahí, era la colecistectomía por un solo puerto, ¿no? Colecistectomía a través de un solo puerto. Este es el trócar que va en el ombligo, por ejemplo. En ese caso, ustedes están viendo cómo en un solo instrumento se puede pasar 2 pinzas y se puede pasar tranquilamente la cámara. En una es la cámara, en el otro va su pinza o su tijera o su hook. Y con eso se puede operar, ¿no? De esa manera se evita todo ese problema de la cirugía
colocando muchos trócares, ¿no es cierto? Acá están viendo, por ejemplo, cómo a través de un trócar se pueden pasar los instrumentos, ahí están viendo, a través del ombligo, ¿no? Entonces, ¿cómo la cirugía puede mejorar? De colocar 4 trócares, que ya se llama laparoscopía tradicional, a una cirugía que solamente te va a dejar una huella en el ombligo, ¿no? ¿Cómo podríamos superar esta forma de extraer la colecistectomía? Y volvemos a preguntarnos, ¿cómo realizo el mismo procedimiento quirúrgico con mejores beneficios, con mejor cicatriz, con menor dolor, con menor estancia, con mejor recuperación? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo se imaginan? ¿Alguien se imagina cómo podría mejorar esto? ¿Cómo podríamos mejorar más? ¿Están conmigo o ya están durmiendo? Doctor, dime. Quizá es posible, bueno, no sé, se me pasa por la mente, quizá no es posible en verdad. Todo es posible en medicina, dice. Pasarlo por el tubo digestivo y hacer una incisión por ahí, no tanto. Hay una técnica, efectivamente, tú lo has dicho, ¿no? Hay una técnica. Hay una técnica y precisa. ¿Cómo? ¿La CEPRE? Parecida a la CEPRE, efectivamente, se llama colecistectomía NOTS. Y acá lo vamos a ver, la colecistectomía NOTS. Como ustedes van a ver, a alguien se le ocurrió y dijo, efectivamente, ¿por qué no paso un endoscopio, ¿no? A través del estómago o a través de cualquier órgano, y de esa manera ya no hago cortes en el abdomen? Entonces apareció la colecistectomía NOTS, ¿no? Donde pasan un endoscopio a través de la vagina y la pared posterior, por ejemplo, o puede ser a través del estómago, como dijo Arnold, creo que fuiste, ¿no? ¿No? Sí. Entonces ya no se hacen incisiones por fuera. Esta se llama colecistectomía sin huella o colecistectomía no por orificios naturales, porque se puede utilizar la vejiga, se puede utilizar la vagina, se puede utilizar el estómago y a través de ello se puede perforar. Miren, por ejemplo, está pasando a través de la vagina y va a pasar un trócar ahí a través del cual va a pasar el endoscopio por ahí. O el trócar principal va a pasar por ahí, ¿no? Y como son trócares que puede pasarse pinzas, ¿no? O sea, ya no son trócares simples como la colecistectomía tradicional que todavía practicamos. Ahí está pasando, ¿no? Y a través de eso pueden pasar todas sus pinzas. Se han creado pinzas que se pueden mover 360, 180, 360 grados, ¿no? Y igual se puede buscar la vesícula, ¿no? Se puede buscar la vesícula y a través de eso realizar la colecistectomía. Igual, la misma forma, el procedimiento. Por eso es que hay que saber la colecistectomía convencional. Por eso yo me he demorado explicándole la colecistectomía convencional. Porque al final, ese es el procedimiento. Buscamos la arteria cística, buscamos el conducto cístico, lo clipamos, ahí está, miren, el conducto cístico, la arteria, ¿no? La ligamos y la cortamos, ahí están viendo, miren, el conducto cístico, la arteria cística, el triángulo de Calot, ¿no? O el triángulo hepatocístico, si ustedes quieren ver, ¿no? Y después de eso extraemos la vesícula, ¿no? Desde adentro hacia afuera, ¿no? Y al final, miren, se extrae en una bolsa por la parte inferior, por la zona vaginal. Eso se llama colecistectomía, no por orificios naturales, ¿no? Miren pues ustedes cómo la colecistectomía ha ido variando. Desde una cirugía abierta, desde una mini laparotomía o mini colecistectomía, una cirugía laparoscópica, ¿no? Con 4 trócares, una mini laparoscopía utilizando trócares de 3 milímetros a las NOTS, ¿no? O técnica, y posteriormente se han combinado estas técnicas, ¿no? Se puede pasar a través del estómago, a través del colon, a través de la vejiga y a través vaginal, ¿no? Eso se llama colecistectomía NOTS.
Acá están viendo cómo se realiza, por ejemplo, por la parte anterior, cómo se perfora y a través de eso se puede pasar el endoscopio, o cómo a través de la vagina se puede perforar y a través de eso se puede utilizar o pasar la videocámara, ¿no? ¿Cómo ha variado la cirugía desde una laparotomía y un corte de 10 centímetros, como se operaban clásicamente, pero es la que debes saber, pasar a una laparoscopía de 4 trócares con menos o más de 3 milímetros o 5, a pasar con una colecistectomía donde no se realizan, por lo menos, incisiones en el abdomen. Los cirujanos han evolucionado de más a menos agresivos. Pero obviamente uno siempre se pregunta cómo mejoro estas cosas, y estas cosas han ido mejorando cada vez más, ¿no? Hay muchas más técnicas, ¿no? ¿Y se les ocurre a otra más? ¿Han escuchado otra más? Esta vez, esta es una colecistectomía, entonces a alguien se le ocurrió y dijo, ¿por qué no uso agujas en vez de trócares? Uso agujas percutáneas o hilos y a través de eso puedo evitar colocar más trócares. Ya no voy a colocar 4, sino solamente de repente uno pequeño, ¿no? Es la colecistectomía con uso de agujas. Contra más incisiones hagas en el abdomen, más te va a doler. Contra más grande sea, más va a doler. Las agujas prácticamente dejan un punto de cicatriz. La cirugía viene haciendo la misma, mírenme. Sino que esta vez utiliza agujas, ya no trócares, para mover la vesícula, ¿no? Y a través de eso puede realizar la colecistectomía. Está traccionando la vesícula, está ubicando la zona donde es el conducto cístico. Acá está la vesícula, ubicada en el hígado. Utiliza una pequeña para pasar no a una, donde usa sus pinzas, ¿no? Que generalmente es dentro del ombligo, que no deja ninguna cicatriz, porque queda dentro del ombligo la cicatriz. Mire, utilizando agujas, cómo se puede jalar y presentar la vesícula para buscar igual el conducto cístico, la arteria cística. Lo voy a avanzar un poquito más, ¿no? Puede ligar o puede clipar. Haya ubicado la arteria, el conducto. Y luego, utilizando el electrodo monopolar de Hooke que le decía, o gancho también se llama, puede extraer la vesícula desde su fijación al hígado, la separa totalmente. ¿No? La separa totalmente. Y la extrae, miren, la extrae por el medio, por el ombligo, en el medio del ombligo, ¿no? Quedando la cicatriz dentro del ombligo. Dentro del ombligo. Eso se llama colecistectomía con uso de agujas percutáneas o hilos. Ahí están ustedes viendo las agujas que se colocan, a través de la cual se tracciona, y solo en el ombligo va un trócar por donde se pasan los mini instrumentos. Sin embargo, esto también ha ido avanzando. No se ha quedado la cirugía ahí. Miren que la medicina avanza dependiendo del ingenio de los cirujanos. Y la medicina en el futuro va a avanzar dependiendo del ingenio de ustedes, muchachos. De ustedes depende la medicina del futuro. De ustedes depende el desarrollo del futuro. Ustedes son el futuro de la cirugía, ¿no?
Y entonces, ¿cuál es la diferencia de esta cirugía? Que en vez de utilizar trócares, en vez de utilizar agujas, ¿no? Van a utilizar un sistema de imanes para movilizar, miren, ve, hacen pasar unas pequeñas pinzas, muy pequeñitas, miren, ¿están viendo? Son como especie de ganchitos, ¿no? Metálico, a través de un trócar único, lo pasan, y luego miren cómo lo adosan. No son agujas, sino son pequeñas pinzas, y la van a mover a través del imán. Por eso se llama Imán Lab. A través de imanes van a mover a la vesícula para cualquier lado. Entonces ya no necesitan colocar ni trócares ni agujas para mover la vesícula. Acá esto se va a unir a la pared a través de un imán. Ahí está el imán. Ese imán va a hacer que se mueva la vesícula a donde tú quieras, ¿no? Y lo demás va a hacerlo igual. A través de un solo trócar por el ombligo, una cicatriz interna del ombligo, se va a realizar la colecistectomía ligando la arteria cística. Ahí está la arteria, el conducto cístico, ¿no? Y luego va a despegar la vesícula desde el hígado, desde el fondo del hígado, ha separado, ahí está la arteria, acá está el conducto cístico, ¿no? Ahí está el conducto cístico en verde, ¿no? Arriba está la arteria, ¿no? Triángulo de Calot, ¿no? El famoso triángulo de Calot, solo deben haber dos cosas. Y luego va a extirpar la vesícula como se hace en todo procedimiento y como se hacía en abierta. Esta cirugía se llama colecistectomía Imán Lab. Se coloca dentro de estos pequeños dispositivos milimétricos y se les moviliza a través de un imán. Es decir, ya no tengo que pasar ni siquiera una aguja, ¿no? Muy desarrollado en la Argentina. Sin embargo, siempre ha estado esto mejorando cada vez más la cirugía, y hemos llegado pues a entrar a lo que se llama la colecistectomía robótica, ¿no? La colecistectomía, el uso de robot, más precisión, más movimientos, movimiento de 360 grados, visión tridimensional, ¿no? Cosas que se han desarrollado increíblemente la colecistectomía robótica. Es decir, se realiza la misma cirugía, pero esta vez el que comanda la cirugía ya no es el cirujano en forma directa, sino en forma indirecta. Es el robot el que hace la colecistectomía, pero en realidad es el cirujano que lo hace a través del robot. Entonces, actualmente el robot es parte de la colecistectomía o de la cirugía robótica, como se llama. En este caso, el cirujano va a estar acá como una especie de visualizador en 3D, y a través de esto va a manipular al robot, ¿no? Va a manipular el robot, ¿no? De tal manera que él pueda ya, no en forma directa, sino en forma indirecta. Hay una comunicación entre la máquina que maneja al robot y que mueve todos los trócares, y él está operando a través de colecistectomía o realizando la colecistectomía, pero a través del robot. Esto se llama colecistectomía robótica. ¿Y cómo se puede mejorar más esto? Bueno, ya no les pregunto porque si no voy a demorar más. La colecistectomía por telecirugía. Así como hay telemedicina, hay telecirugía. Y no es de ahora. Año 2001, Francia. Una señora, año 2000, 7 de septiembre del 2001. Una señora de 68 años, 45 minutos, ¿no? Una colecistectomía. Pero ¿cuál fue lo importante de esta colecistectomía en ese año? ¿No? Es que el detalle era que el cirujano estaba a 6.230 kilómetros de distancia. El cirujano estaba en New York y la paciente, ¿dónde estaba? En Francia. A través de cirugía robótica, el cirujano puede manejar al robot desde Estados Unidos y el paciente está en Francia con el robot. Esto amplía la cirugía ya. Esto se llama ya
telecirugía, de tal manera que amplía los horizontes de la cirugía. Ustedes van a gozar de esta cirugía. Nosotros en el Perú no estamos gozando de esto, pero ustedes van a gozar de esta cirugía que les estoy hablando, de esto de cirugía robótica, colecistectomía por telecirugía. Entonces, esto cambia totalmente la forma. Hay un robot quirúrgico que va a operar al paciente, hay un satélite que se está desarrollando el Internet a largo grado y hay una consola del cirujano que puede estar en diversas partes del mundo. Esto de la teleoperación de quirófano con robot a control remoto es interesante, está en un gran desarrollo, ya se ha realizado, como ustedes han visto, ¿no? Con muy buenos éxitos. Existen robots que pueden estar en un sitio y el cirujano estar a miles de kilómetros y puede manejar al robot para que éste realice la cirugía y el cirujano estar sentado cómodamente en su oficina, en su sala y estar realizando la operación. ¿Se imagina el desarrollo de esto? ¿Se imagina usted cómo un gran cirujano puede operar a un paciente y tenía que viajar miles de kilómetros? Con esta forma de cirugía, el cirujano desde su sitio puede operar al paciente en otro lugar, ¿no? Es un desarrollo tal que incluso va a seguir desarrollándose, ¿no? Porque no queda ahí con telecirugía. Se han desarrollado lo que se llaman los robots miniaturizados, ¿no? Ya se han hecho experimentos, se han hecho micro robots plegables, modulares, de tal manera que estos puedan incluso ir a través del torrente sanguíneo. Imagínense a qué nivel hemos llegado de, por ejemplo, seguramente si ustedes revisan van a encontrar cómo hay mini robots esta vez, ¿no? Ya no estamos hablando de robots grandes que manejaban la colecistectomía, sino mini robots, de tal manera que puedan desarrollar la cirugía, pero a otro nivel, ¿no? Micro robots. El cirujano puede estar sentado, ¿no? Y manipular los mini instrumentos, microinstrumentos. Están operando el ojo ahí, por ejemplo. So the idea is that the surgeon has to go in and scrape away a cloudy lens, which is about 10 millimeters in diameter, and replace it with a new plastic lens. And it's currently done by hand using tweezers under a surgical microscope. Now, this is an area that seems right for the sorts of... Los movimientos son de una precisión tal que permiten al cirujano realizar la cirugía sin problemas. La precisión que han llegado a esto es como jugar PlayStation, ¿no? Imagínese usted, y cómo todos los movimientos son más precisos, más amplios. Traditional surgical robots operate on a long, straight instrument, where to get motion on the inside of the body, you also need to have large motion on the outside of the body. So not only does the robot take up a lot of room, but the instruments moving around take up a lot of room. So what we've done is designed a system with a parallel mechanism that does not move on the outside of the body, and yet still gives full performance moving the actor, showing a robot that is both millimeter working channel. Ese es el futuro de la cirugía que ustedes van a gozar. Pero siempre va a necesitar del cirujano, esa es la gran diferencia. Siempre va a necesitar del cirujano, ¿no? Y esto ha llegado al nivel que incluso se han desarrollado nanorobots, ¿no? Es increíble que pueden incluirse dentro del torrente sanguíneo, dentro de la cavidad abdominal, pueden tomar ecografías y que tienen pues unos tamaños dinámicos, ¿no? Obviamente este desarrollo no es en todo el mundo, es solamente en ciertas partes del mundo. Mírenme cómo es, en Perú no tenemos ningún robot quirúrgico, sin embargo en muchos países de América Latina ya tiene, el que tiene mucho más es Brasil, hace muchos años, México, Chile, Argentina, Venezuela, sin embargo nosotros no tenemos hasta el momento ningún robot quirúrgico. Mucho depende de esto también del desarrollo de nuestros políticos, de nuestra economía, de poder invertir en salud, ¿no? Y para eso, muchachos, tenemos que formarnos con la idea de mejorar la medicina, ¿no? ¿Cuál será el futuro de las nuevas técnicas de colecistectomía? ¿Qué proyecciones habrá para los próximos años? Y esto les hablo de colecistectomía, pero igual puede aplicarse para toda la medicina, para las diferentes
los diferentes problemas que tenemos en medicina. Quizás con el tiempo no sea necesario realizar colecistectomías, sino solamente pequeños robots miniaturizados o nanorobots que logren viajar a través de nuestro torrente sanguíneo, ingresar dentro de la vesícula y limpiar totalmente los cálculos, pero pulverizar y limpiar totalmente la vesícula y no sea necesario extirpar la vesícula. Quizás, digo, ese sea el futuro de la cirugía. El médico siempre estará presente a lo largo de este tiempo, pase lo que pase. Así que, muchachos, yo les animo a continuar en la medicina y a continuar desarrollándose. Que muchos de ustedes están haciendo trabajos de investigación desde alumnos y los felicito. Su seminario ha sido muy bueno. Realmente ha sido una presentación adecuada, he aprendido mucho de ustedes y los esperamos pues para continuar con alguna de las prácticas que tenemos. No sé si hay alguna pregunta, si no creo que vamos a dar por concluido la clase. ¿Alguna pregunta, alguna duda al respecto o algún aporte tal vez? Doctor, una pregunta. Sí, ¿Cuáles son las secuelas de esta operación de la colecistectomía postoperatoria? Ya. Un paciente, la colecistectomía, ustedes saben por fisiología que tiene sus funciones, pero hasta el momento la que produce el problema ha sido la vesícula, o sea, la que produce los cálculos es la vesícula, por lo tanto el tratamiento es extirpar la vesícula. Uno normalmente puede vivir sin vesícula, no es indispensable la vesícula para la vida, porque después el organismo, el hígado y sus conductos biliares se adaptan a esta forma de vida y el paciente hace su vida normal. Hay muchas complicaciones que pueden haber en estas cirugías, obviamente. Pueden haber hematomas, pueden haber sangrados, hemoperitoneo, pueden haber infecciones,